Consideramos ahora otro tema de este parcial de teoría referido al método de las fuerzas. Bueno, en la primera pregunta está también planteada la tesis del TTB y lo que se indica es proponga una estructura hiperestática sometida a ciertas acciones y acote en ella un desplazamiento incógnita. Explique cómo calcula este desplazamiento a partir de la tesis dada del TTB. Bueno, en este caso, para tomar imágenes más rápidas en la respuesta, consideramos una viga simplemente apoyada, aunque el desarrollo es exactamente el mismo, la demostración de esta pregunta, que está sometida en este caso a una variación no uniforme de temperatura. Acá vemos 160 grados Fahrenheit y acá 80 grados Fahrenheit, lo que va a provocar una deformación de la estructura y podemos medir distintos desplazamientos. Entonces acá podría acotar como incógnita de interés el corrimiento en la mitad de la luz de esta viga. Entonces, esto es lo que llamamos el sistema deformante, que es uno de los sistemas que consideramos al aplicar el TTB, porque básicamente como estamos aplicando trabajo virtual, tengo que tener un sistema donde considero los desplazamientos y otro sistema donde considero las fuerzas o las acciones, porque las acciones que voy a considerar cuando aplico el TTB no son las que provocan estos desplazamientos y eso es lo que hace la condición de trabajo virtual. Entonces, si yo quiero medir este corrimiento vertical, bueno, este va a ser el eta I que aparece en esta fórmula. No va a aparecer la sumatoria porque estoy considerando un solo desplazamiento y tampoco, como no quiero calcular giro, este término tampoco va a aparecer. Pero bueno, necesito la fuerza en el otro sistema. Entonces, bueno, acá voy a colocar la fuerza, por supuesto, en la misma dirección donde quiero medir el corrimiento para que no aparezca el coseno de alfa que tendría que aparecer si las direcciones fueran distintas. Entonces, el P raya es esta fuerza, el eta es, acá lo podría acotar, este corrimiento, y después pues, entonces puedo despreciar la influencia axial, no hay momento torsor, no hay esfuerzo axial, entonces esto, bueno, P sub I o 1 por eta I va a ser aproximadamente igual al integral de M por diferencial de tita. El sumatorio tampoco va porque tengo una sola barra en mi estructura, y el diferencial de tita, bueno, lo tengo que explicitar de acuerdo a lo que yo conozco de física cuando tengo una estructura con variación no uniforme de temperatura. Entonces, este diferencial de tita viene de acá, de la física, del problema, que es una viga sometida a variación no uniforme de temperatura, y el M raya va a ser, bueno, el diagrama de momento que corresponde al sistema no deformante cuando está sometida a esta carga unitaria. Bueno, entonces de esa manera, digamos, parto del TTB, pero después lo voy adaptando al problema particular de cálculo de desplazamiento que yo quiera realizar. La segunda pregunta dice, propongo un marco simétrico con carga simétrica. Bueno, acá está tomado los apuntes, un caso. Considere esta propiedad de simetría y demuestre cómo llega al sistema de ecuaciones lineales que en el método de las fuerzas permite calcular las incógnitas estáticas. Bueno, si quiero considerar esta propiedad de simetría, entonces el seccionamiento que voy a hacer en este marco es de acuerdo al eje de simetría, en este caso el eje de simetría vertical. Entonces, bueno, hago el isostático equivalente poniendo en evidencia las incógnitas hiperestáticas, y acá por supuesto a la otra parte. Y después, bueno, tengo que hacer lo que acá está puesto en otro caso, pero para recordar cómo era el procedimiento, tengo que hacer el isostático equivalente sometido solamente al sistema exterior de carga, más el isostático equivalente sometido a X1, X2 y X3. Se van completando esta figura. Para poder hacer la resolución, al isostático equivalente sometido a X1, en realidad lo resuelvo con X1 igual 1, pero el resultado que me da lo multiplico por X1, y así con los otros casos. Bueno, la suma de todos estos gráficos me da la estructura, se corresponde con la estructura original, es decir, va a estar justificado este igual, siempre y cuando se cumple la condición de compatibilidad de desplazamientos, que esto es básicamente acá o acá.
El corrimiento relativo de los puntos, acá donde dice el seccionamiento, es 0, o el corrimiento vertical, el corrimiento relativo vertical entre estos dos puntos donde hago el seccionamiento es 0, porque no hay desplazamiento en la estructura real, o el giro relativo entre las dos secciones a cada lado del seccionamiento es nulo. Bueno, acá bueno, está hecho para el otro caso, pero si pongo esas condiciones de compatibilidad de desplazamientos, después puedo armar el sistema que justamente despejando esto, pasándolo para el otro miembro, y llegar al sistema de ecuaciones lineales delta xu por x igual a menos delta x sub 0, que es el sistema al que hace referencia la pregunta. La pregunta número 3, considera una viga continua, dibuje la posible línea de influencia para el momento flector de una sección intermedia y explique cómo debe interpretarse este gráfico. Bueno, lo que tenemos acá, que está tomado de los apuntes o del libro, es la línea de influencia del momento flector para una sección en la mitad del primer tramo. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, simplemente cuando la carga unitaria, por ejemplo, está acá, el momento flector en la sección intermedia del primer tramo toma este valor, negativo. En cambio, si la carga unitaria está acá, bueno, en esta posición, el momento flector que toma la sección intermedia del primer tramo es este que está acá. Es decir que yo leo en este gráfico los distintos valores de momento flector que va a tener la sección intermedia del primer tramo cuando la carga unitaria se desplace en las distintas posiciones. La pregunta número 4 dice, considere el análisis para la línea de influencia de una viga continua, donde actúa una carga muerta D, uniformemente distribuida en toda la viga, y una carga viva L, uniformemente distribuida en cada vano. Explique cómo se obtiene el X1 máximo, que es el momento flector máximo en el apoyo 1 de esa viga. Bueno, entonces partimos de la línea de influencia de X1, siendo X1, bueno, la incógnita prestática correspondiente al apoyo 1, considerando que teníamos el apoyo A, B, 1, 2 y 3 en esta viga continua. Entonces nosotros esa línea de influencia la conocemos, no es parte de esta pregunta, y lo que podemos hacer es calcular las áreas correspondientes a las curvas de esta línea de influencia en cada tramo de esta viga. Y cómo, bueno, esa área la podemos calcular como conocemos los distintos valores de ordenada de esa curva mediante una técnica numérica como puede ser la regla de Simpson o la regla del trapecio. Entonces estas áreas F1, F2, F3 y F4 yo las puedo conocer. Las identifico como negativo, bueno, si corresponden a la parte de la línea de influencia negativa o positiva en caso contrario. Y entonces ahora tengo que calcular el valor de cuál va a ser el X1 máximo. ¿Qué significa el X1 máximo? Bueno, que la carga D muerta va a estar aplicada en todos los tramos, pero la carga viva yo la tengo que ubicar en algunos tramos para que justamente me dé el máximo momento negativo que va a poder tener la sección que está ubicada en el apoyo. Bueno, justamente esta gráfica me dice que si yo coloco la carga viva L en F1, digamos, en F2 y en F4, bueno, como son todos valores negativos, va a incrementar el momento flector correspondiente al apoyo 1. Entonces, allí es donde tengo que ubicar la carga viva L en el tramo correspondiente a F1, F2 y F4, pues son todos los valores negativos, y de esa manera voy a obtener el máximo momento flector para esta situación. Ahora, a partir de esta línea de influencia que corresponde a una carga unitaria que se desplaza entre A y B de esta viga, ¿cómo hago para obtener la línea de influencia correspondiente a cargas distribuidas? Y bueno, simplemente, como se muestra también, hay que considerar las áreas correspondientes a cada área por los valores de la carga distribuida correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cuál es el aporte al momento flector en la sección 1 debido a la carga muerta D,
Bueno, en ese caso participan todas las áreas porque la carga muerta está uniformemente distribuida a todo lo largo de la vida. Entonces participa F1, F2, F3 y F4. Bueno, está el paréntesis precedido de signo menos, indicando que F1, F2 y F4 van con signo negativo y F3 con signo positivo, porque estos son los signos correspondientes a la línea de influencia de X1 para carga unitaria. Pero como decíamos, cuando voy a aplicar la carga L, o acá identificada como P, solamente la tengo que ubicar en los valores de área negativa para poder obtener el X1 máximo, que es el máximo negativo de momento flector en la sección del apoyo 1. Entonces simplemente la voy a ubicar en el tramo 1, en el tramo 2 y en el tramo 4. Eso implica que el aporte que hace la carga L va a ser F1, F2 y F4, que son los que están acá, multiplicados por la carga L. Entonces, de esa manera se obtiene el máximo momento negativo que puedo tener en el apoyo 1. No es parte de esta pregunta, pero como para aclaración, si yo quiero obtener el mínimo momento negativo de X1, bueno, esta va a ser igual porque la carga G o la carga D está uniformemente distribuida, pero en lo que respecta a la carga L o P, solamente la voy a tener que ubicar acá. Entonces va a ser, en ese caso que estamos comentando, más F3 por L. Bueno, de esta manera respondemos todas las preguntas relativas a este otro tema del parcial de teoría correspondiente al método de la fuerza.